Voy a ir recorriendo y ustedes me dicen. Son las derivadas. ¿Están viendo dónde quedamos? Esto ya vimos, aplicaciones de la derivada. ¿Pueden hablar o no? Inge, estábamos viendo la determinación del punto de inflexión, que me acuerde. Ah, muy bien. Aquí. Sí, Inge. ¿Hemos hecho problemas o todavía? Todavía no. Este No, problema no hemos no, hecho. ingeniero, todavía. No hemos hecho eso todavía. Ya. Miren, les voy a pedir que atiendan, siempre pregunten a sus compañeros que han dado examen oral. No sabían nada de la teoría. Una que otra, no les ha ido bien en el examen oral, ¿no? Por ejemplo, ahora hay que saber todo el proceso, ¿no? Para esto yo en este ejercicio voy a dar todo el proceso, ¿no? Bien, por ejemplo, hay que saber definir lo que es un máximo, por ejemplo. ¿No? He preguntado definiciones. ¿Qué es un máximo? Tienen que saber, ¿no? Y acá está la definición, ¿no? Casi ninguno sabía. ¿Qué es un mínimo? Acá está la definición. Muy bien. Ingeniero, voy a disculpar, ¿nos puede mostrar nuevamente qué es un máximo? Ahí está. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora acá está el mínimo también, ¿no? Que ya lo hemos explicado. Y el punto de inflexión. Ahora voy a explicar con todo detalle lo que hay que... Bueno, la pregunta es, ¿no? Si se tiene la función f de x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 6, esta es una función polinómica, ¿no? Que ahora la vamos a estudiar, ¿no? Cómo es el gráfico, ¿no? Entonces, inciso A, determinar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función por el criterio de la segunda derivada. B, construir el gráfico de la función. C, interpretar el gráfico, ¿no? 3 preguntas. Bueno, haremos el desarrollo ahora, ¿no? Determinar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función por el criterio de la segunda derivada. Proceso, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero, se considera la función, es esta. La primera derivada es esta. Y segunda derivada de f, que es esta. Bien, entonces, la función que nos dan, acá está, ¿no? Debemos partir de ahí, ¿no? Esta nos da. Ese es el punto de partida. 2 hay que derivar ahora esto, ¿no? Este 3 pasa a multiplicar. 3 por 1, 3. De 3 se le resta 1, queda en 2, ¿no? Estamos derivando. 2 por 6, 12. De 2 le restamos 1, queda en x. La derivada de 9x es 9.
y derivada de una constante es 0. Bien, ahora hay que hacer la segunda derivada. La segunda derivada consiste en derivar la primera derivada. Acá está la primera derivada, ¿no? Derivamos 2 por 3, 6. De 2 le restamos 1, queda en 1, ¿no es cierto? Y de derivada de 2x es 12, ¿no? Y derivada de una constante es 0. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Inge. Ya. Muy bien. Ahora, el segundo paso del proceso es, se determinan los valores críticos de f, de la función, igualando a 0 la primera derivada y resolviendo la ecuación resultante, ¿no? Esta es la primera derivada. Miren, acá está, ¿no? Esa primera derivada lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Acá dividimos entre 3, ¿no? Todo esto. 3 entre 3 a 1, 2 entre 3 a 4, 9 entre 3 a 3. Y nos da una ecuación de segundo grado que la resolvemos por factorización, ¿no? Que sumados nos debe dar menos 4 y multiplicados 3, ¿no? Menos 1 y menos 3, menos 4. Menos 1 por menos 3, más 3. El segundo miembro vale 0. Entonces, el primero también tiene que valer 0. Para eso condicionamos, ¿no? El primer factor debe valer 0 y el segundo también 0, ya que 0 multiplicado por 0 nos da 0. Entonces, igualamos a 0. Nos da una ecuación de primer grado, la despejamos, x sub 1 vale 1, x menos 3 igualamos a 0, este menos sabemos que pasa con positivo. Estos valores son llamados valores críticos, ¿no? Se resuelve la ecuación y ustedes saben resolver ecuaciones de segundo grado. Pueden hacerlo por factorización o aplicando la fórmula también. ¿Me dejo entender hasta ahí? O sea, la primera derivada igualamos a 0 para encontrar los valores críticos. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tercer paso, no? Se investiga la pertenencia de los valores críticos a un máximo o a un mínimo, sustituyendo los valores críticos en la segunda derivada. Entonces tenemos que saber si este valor crítico 1 pertenece a un máximo o a un mínimo. Lo mismo si el valor crítico 3 pertenece a un máximo o a un mínimo. Eso es, ¿no? Se investiga la pertenencia de los valores críticos a un máximo o a un mínimo, sustituyendo los valores críticos en la segunda derivada. Acá está la segunda derivada, ¿no? Tenemos acá. Bien, entonces diremos x sub 1 igual a 1, ¿no? Acá antes, ¿no? En la segunda derivada. Explicamos, inciso A, si la segunda derivada es negativa, entonces el valor crítico pertenece a un máximo. Voy a subrayar, creo que les gusta, el verde, azul o rojo les gusta. El verde, Inge. El verde, entonces acá, para no olvidar, ¿no? Si la segunda derivada es negativa, entonces el valor crítico pertenece a un máximo. Si la segunda derivada es positiva, entonces el valor crítico pertenece a un mínimo, ¿no? Hemos subrayado, ¿no? Bien, entonces x sub 1 igual a 1 en 2, en la segunda derivada, ¿no? Aquí para no confundirles, esta es la segunda derivada, me falta una comillita, ¿no? Ya. A ver, está mal esto.
Va, no quiere. Ya. Aquí hay dos comillas. Aquí otra comilla más, me falta. Dos comillas, aquí también son dos comillas. En lugar de esta X, colocamos este valor 1. En lugar de esta X, también 1, ¿no? Hacemos operaciones aquí, nos da menos 6. O sea que la segunda derivada, acá esta segunda derivada es menor a 0. Eso quiere decir que es negativo. Acá basta que nos fijemos en esto. Entonces diremos, el valor de la segunda derivada es negativa, acá está, ¿no? Esperaremos un ratito. Cuando escribo se congela, ¿no? Por eso es que no quiero escribir. Bien, seguimos, podemos seguir explicando. Bien, estamos diciendo el valor de la segunda derivada es negativa. Entonces, x igual a 1 pertenece a un máximo, ¿no? Ahora sabemos que este valor de 1 pertenece a un máximo. Ahora determinación del máximo, ¿no? X sub 1 igual a 1, vamos a sustituir en 1, o sea, en la función inicial, ¿no? Esta era la 1, acá está, ¿no? En esta, en la que nos da, en la 1. Bien, en lugar de esta X, 1, tenemos f de 1. Esto es una y, todo esto es una y, ¿no? En lugar de esta x1, de esta x1 y de esta x1. Miren, hacemos operaciones y el resultado es 10. Este resultado 10 es el máximo. Y el punto máximo es 1, este 1 de acá, como abscisa. Y este 10 de acá, como ordenada, ¿no? Este 10 de acá, como ordenada. Bien. Entonces ya tenemos el punto, el máximo y el punto máximo. Ahora, x sub 3 en la segunda derivada también. O sea que en lugar de esta x, 3 y en lugar de esta x3. Hacemos operaciones, nos da positivo. O sea, la segunda derivada es mayor a 0. Entonces acá volvemos a recalcar. El valor de la segunda derivada es positivo. Entonces, x igual a 3 pertenece a un mínimo. No olviden, ¿no? Que cuando es negativa es para un máximo. Y si es positivo es a un mínimo, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver que se descongele esto. Eso ocurre cuando ya escribo, ¿no? Sobre lo que ya está escrito. Eso está ocurriendo porque he agregado esto. ¿No? Inge, una pregunta. El valor que le da a X, el 1 y el 3, ¿de dónde lo saca? Perdón. Hemos resuelto pues la ecuación de segundo grado, ¿no? Y esas son las soluciones. X1. Ahorita no puedo desplazar el pizarrón porque está congelado, pero es de resolver la ecuación de segundo grado. Ahorita le muestro, es que no puedo recorrer, está congelado. No debe haber escrito. Ese es el problema cuando escribo. Ya, ahora le muestro. Acá está. Esta es la primera derivada, mire esto. Hay que igualar a 0. Nos da una ecuación de segundo grado. Resolvemos. Oh, ya. De ahí viene, ¿no? X1 y X3. ¿Se da cuenta? Sí, gracias, sí. De ahí viene el resultado. Bien. Entonces, acá nos ha dado 6, ¿no es cierto? X1, 3 en la segunda. Eso nos hace indicar que el 3 pertenece a un mínimo.
Ahora hacemos determinación del mínimo. X sub 2 igual a 3 en 1, ¿no? Acá está 1, la función. En lugar de esta X3, en lugar de esta X3, en lugar de esta X3. Hacemos operaciones, el resultado es 6. 6 es el mínimo y el punto mínimo es 3 y 6. O sea, este 3 y este 6 forman el punto mínimo. Pero el mínimo es 6. Por ejemplo, acá el máximo era 10. 10 es el máximo y es el punto máximo. Que lo vamos a ver ahora en el gráfico, ¿no? Ahora decimos determinación del punto de inflexión. Inflexión en X y Y. Para determinar X, la segunda derivada es igual a 0 y se resuelve la ecuación resultante. Acá está, ¿no? Esta era la segunda derivada que está acá arriba, ¿no? La hemos conseguido ya al principio, ¿no? Acá está. Ingeniero, una duda. ¿Y al sustituir los valores críticos siempre va a ser con la segunda derivada? Sí, por eso dice, mire acá, determinar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función por el criterio de la segunda derivada, ¿no? O sea, hay que sustituir en la segunda derivada. Y acá están, ¿no?, las condiciones. Si la segunda derivada es negativa, entonces el valor crítico pertenece a un máximo. Segundo, si la segunda derivada es positiva, entonces el valor crítico pertenece a un mínimo, ¿no? Ahora, X sub 1 igual a 1 en 2, ¿no? Para que determinemos el máximo igual el mínimo, ¿no? Como lo hemos hecho. Ahora estamos en el punto de inflexión. Entonces, la segunda derivada igualamos a 0, ¿no? Y X sub 3, 12 sobre 6 nos da 2. X sub 3 igual a 2 en 1, en la misma, ¿no? Entonces, en lugar de la X, 2, ¿no? En lugar de todas las X2, y nos da 8. Luego el punto de inflexión es 2 y 8. Bien, ahora construiré el gráfico. Con estos puntos que nos dan, ¿no? Con estos de acá. ¿Me permiten un ratito? Voy a hacer afilar, ¿ya? Está pasando el afilador de tijeras. Aquí está. Ubicamos el punto máximo. Es 1 y 10. Ah, tenemos este punto. Ubicamos el punto de inflexión, 2 y 8, acá está. 2 y 8. Ubicamos el punto mínimo, ¿no? Que es este de acá, 3, 6. Acá, 3 y 6. Entonces tenemos estos 3 puntos, ¿no? Entonces, como este es el máximo, tiene que venir así, ¿no? Porque en la definición que hemos tenido, el gráfico de un máximo es de esa forma, mira, está. De esta forma, ¿no? Este es el máximo, f de a es el máximo y este punto. Cambio al revés es el mínimo. Y aquí lo vemos en un gráfico, ¿no? Este es el máximo, este es el mínimo, y tenemos que unir este punto y este, y tenemos esa curva. Ahora, en el caso concreto nuestro, ¿no? Ya tenemos los 3 puntos. Pero esta curva va a interceptar al eje de las Y. ¿En qué punto intercepta al eje de las Y? Ya, eso sabemos. A la X hay que darle el valor de 0. 0, 0, 0. Quedaría el 6. Va a interceptar en el punto 6. O sea, en este 6 que está acá. Entonces vamos a unir los 4 puntos. ¿No? Los 4 puntos. Y esta es la ecuación. Ahora, aquí está el máximo, vale 10. Y el punto máximo, 1 con 10. Acá está el mínimo, que vale 6. Este es el mínimo.
6. Y el punto máximo es 3 y 6. Bien. Entonces, interprete el gráfico. Hay que interpretar este gráfico. Entonces, miren, para ello recordemos que cuando la pendiente es positiva, la recta es ascendente. Si es así, descendente, y esto constante. Entonces, tenemos este punto, ¿no? Entonces, acá va ascendiendo. ¿De dónde? De menos infinito hasta 1, porque esto se extiende, ¿no? Va a ser creciente de menos infinito hasta 1 abierto. F alcanza un máximo en X igual a 1. En este 1 alcanza un máximo, cuyo valor es M igual a 10. Luego, pasado de ese punto, va descendiendo, igual que esto, ¿no? Va descendiendo. Ya. Si va descendiendo es decreciente, ¿no? Entonces, F es decreciente en 1 a 3. De 1 a 3 va decreciendo. F alcanza un mínimo en X igual a 3. Este es el mínimo, cuyo valor es M igual a 6. Pasado ese punto, miren, es creciente. F es creciente en 3 hasta más infinito. F presenta un punto de inflexión en X igual a 2. Esa sería la interpretación. Esta interpretación nos va a servir para aplicar las funciones. Bien, aquí tienen una práctica, ¿no? Práctica si se tienen las funciones, ¿no? Estas funciones. Las preguntas. Determinar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de F. Construir el gráfico de F. Interpretar las mismas preguntas. Esta práctica es para ustedes. Otra, ya. Ahora tenemos problemas de aplicación de máximos y mínimos. A ver, vamos a ver en este momento, ¿no? Una empresa ha ideado un diseño de panel solar. Según los estudios de mercadotecnia, la demanda por los paneles solares dependerá del precio al que se vendan. Coma, la función de demanda es Q, que quiere decir cantidad, ¿no? Q igual menos 200P más 100. Esta P es precio. Los estudios indican que el costo total de la producción de paneles es, ¿no? El costo está en función de la cantidad. O sea, nos costará más, por decir algo, nos costará más si fabricamos más cantidad, ¿no? El costo será menor si fabricamos menos cantidad. Por eso dice el costo está en función de la cantidad, que el costo depende de la cantidad. Entonces tenemos, construya la función de utilidad, B, determina el número de unidades que se deben producir y vender para maximizar la utilidad anual. C, determine el precio. D, determine la máxima utilidad. E, construye el gráfico. Y F, interprete el gráfico, ¿no? Entonces tenemos esas preguntas, ¿no? Ahora tenemos desarrollo. Inciso A, construya la función de utilidad. No tenemos, ¿no? Entonces hay que construir. Recordemos que la utilidad es ingresos menos egresos. O también utilidad igual a ingresos menos costos. En este caso, ¿por qué? Porque nos están hablando de costos, miren, ¿no?
el costo total. Por eso, en lugar de egresos, costos directamente. Ahora, esta I, que es ingresos, ¿a qué es igual? Es igual al precio por la cantidad. Y lo llamamos 2. Pero ¿a qué es igual P? La pregunta. De Q igual, nos han dado acá esta Q. Acá está. De esta ecuación tenemos que despejar la P. Entonces, despejando de esta expresión P, nos va a dar P en función de Q, 500 menos 0.05Q. O sea que he copiado esto hasta acá. Y a P hemos puesto en función de Q. Un momentito, por favor. Yo te voy a llamar en este momento, estoy en clases, pero yo te llamo, te pido que tengas paciencia antes de dirigir a parar o poner un buen almuerzo, ¿no? Ya. Sí, yo te llamo para que pares, ¿no? Ya, no. Chao. Ya, disculpen. Entonces, ya, hemos despejado y acá está, ¿no? Ahora 3 en 2, 3 en 2 acá. Entonces, en lugar de esta P, vamos a colocar este valor, ¿no? P igual, esto en lugar de esta P, ¿no? Por Q, y nos da esta expresión. O sea que los ingresos son igual a 500Q menos 0,05Q, Q al cuadrado. Y Q, repito, es cantidad. De tal manera, ahora, como aquí vemos solamente Q, el ingreso está en función de la cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Si vendemos más, tenemos más dinero que ingresa, que recibimos. Si vendemos menos cantidad, menos dinero. Se tiene por información esto, ¿no? O sea, los costos. Nos han dado ya, ¿no? Los costos. Acá. Listo. Ahora miren, vamos a tener utilidad, ¿no? 4 y 5 en 1, ¿no? 5 y 4 en 1 acá. En 1 acá. En lugar de I, en lugar de C. Muy bien. Entonces tenemos esto. Ah, esta es la función de utilidad. De utilidad. Utilidad lo tomaremos como ganancia, ¿no? Es ganancia. B. Determina el número de paneles solares que se debe producir y vender para maximizar la utilidad anual. O sea, nosotros tenemos que calcular cuánto vamos a producir y cuánto vamos a vender para tener el máximo ingreso. Tenemos que saber qué cantidad, ¿no? Proceso. Primero, se considera la función, lo que hemos estudiado arriba acá. Se está repitiendo eso, ¿no? Para que no olviden acá. Se considera la función, la primera y segunda derivada de la función. Estos mismos tres, una vez que tenemos la función.
Acá está, ¿no? La función. Ahora derivamos esto. 2 por 8, 16, 0.16Q. Derivamos. Derivada de 400Q es 400. De 150 la derivada es constante, 0. La segunda derivada de Q es 1, 0.16. Entonces tenemos la función, la primera derivada y la segunda derivada. Segundo, se determinan los valores críticos. Lo mismo que hacia arriba. La primera derivada igualamos a 0. Acá está. En este caso ya no nos da una ecuación de segundo grado, sino nos da de primer grado. Despejamos la Q y nos da 25.000, que son paneles solares. A es el valor de Q. Ahora, se identifica el valor crítico, se identifica si el valor crítico pertenece a un máximo o a un mínimo, sustituyendo el valor crítico en la segunda derivada, lo mismo que hemos hecho. Q igual a 25.000 en la segunda derivada, es la segunda derivada, ¿no? En lugar de esta Q, 25.000. Aquí no hay Q, entonces se copia tal cual está. La segunda derivada es negativa, estamos bien. Entonces Q igual a 25.000 pertenece a un máximo, hemos dicho eso. Si la segunda derivada es negativa, 25.000 pertenece a un máximo. Ya sabemos que pertenece a un máximo. Ahora determina el precio. Aquí, esta Q, ¿no?, que hemos determinado es 25.000. Y hemos despejado el precio. Acá está el precio despejado. Más arriba hemos despejado el precio, ¿no? Acá lo vamos a mostrar. Acá está, ¿no? El precio es igual a esto. O sea que en lugar de esta Q y esta Q, vamos a colocar el valor que hemos determinado, ¿no? Acá está. Entonces nos da, el precio nos da $375, precio por cada panel solar, por unidad. Ahora determine la máxima utilidad, ¿no? Determine la máxima utilidad. Q igual a 25.000 en UQ, esta, ¿no? Esta es la 1, o sea, ¿no?, la función a la que hemos llegado. En lugar de esta Q, 25.000. O sea, acá tenemos eso, ¿no? Esta es la función que hemos determinado. Ahí estamos sustituyendo el valor de 25.000. O sea, la utilidad para 25.000 es 4.850.000. Esa es la utilidad. Interpretación: se debe producir y vender 25.000 paneles solares para tener la utilidad máxima de 4.850.000. Ahora ya hemos aprendido, ¿no? Construir el gráfico ha hecho una parábola. Es negativo si ha de extender a la parte inferior. Entonces, ¿dónde va estos? Acá hay dos valores, ¿no?, que tenemos que considerar. Este que hemos hallado, 25.000, que va acá en el eje de las X, donde estaría Q, la cantidad, 25.000. Y lo que acabamos de determinar, 4.850.000, que estaría acá. Entonces unimos, conseguimos ese punto, trazando una paralela al eje de las Y, y por acá una paralela al eje de las X, y conseguimos este punto. Este sería el punto máximo, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cómo nos guiamos para el gráfico? En el eje de las Y, la Q vale 0, la X, ¿no? Entonces esto es 0, este es 0. Queda menos 15.000. Si es que a la Q le damos 0, eso hemos aprendido, menos 15. Como tenemos este punto y este punto, entonces le damos la forma de parábola. Y por este otro punto. Y ustedes pueden hallar eso. La función esta es igual a 0.
Entonces, este Q sub 2 va a tener este valor, ¿no? Y Q sub 1, este valor de acá, ¿no? Q sub 1 y Q sub 2 están acá. Ahora, hay que interpretar el gráfico. En Q sub 1 y Q sub 2, acá está Q sub 1, acá están sus valores, y Q sub 2, ¿no? La utilidad es 0, no hay, ¿no? Porque esto va a 0 y esto también va a 0. Eso tienen que saber interpretar. En Q sub 1 y Q sub 2 la utilidad es 0, coma, no existe utilidad. Ahora, en el intervalo de Q sub 1, porque solamente hay que interpretar en el primer cuadrante nomás. Esta parte no nos interesa. Nos interesó por el gráfico, ¿no? Entonces, aquí va aumentando porque es creciente. Entonces, en el intervalo de Q sub 1 ha abierto 25.000, ¿no? La utilidad va aumentando. ¿Por qué? Porque es creciente, va aumentando. En Q igual a 25.000, la utilidad alcanza un valor máximo de 4 millones. ¿No? Esta es la utilidad, esto, de 4.850.000. En el intervalo de 25.000 hasta Q sub 2, acá está, la utilidad disminuye, ¿no? Porque la función es decreciente. ¿Me he dejado entender? Sí, Ya. Entonces, seguimos. Aquí creo que es. Ya. Ahora medir a notas rápidas. Ya. Bien. Problema. La función de costo para un producto es, esta función ya no nos dan, ya no hay que construir, ¿no es cierto? En el problema anterior hemos tenido que construir la función, pero aquí ya nos dan, es mucho más fácil. Donde Q es la cantidad del producto, ¿no? Inciso A, determina la cantidad que minimice el costo. Inciso A, determine la cantidad que minimice el costo. Inciso B, determine el costo mínimo. Ahora nos interesa lo mínimo. Los costos para nosotros tienen que ser mínimo y las utilidades tienen que ser máximo, ¿no? Desde el punto de vista del profesional, ¿no? Entonces, cuando ustedes sean gerentes, tienen que perseguir costos mínimos y utilidades máximas. Bien, desarrollo. Primero se considera la función, lo mismo, ¿no? La primera y segunda derivada de la función, ¿no? Bien, entonces hay que derivar uno por uno, ¿no? Derivemos esto, ¿no? Es de cociente, ¿no? Derivada del numerador, A es 0, por el denominador sin derivar, que es Q, menos la derivada del denominador, derivada de Q, es 1, por el numerador sin derivar, que es 4.860. La derivada de este perímetro es todo esto que está con azul. Ahora, derivada de 15Q es 15. Y esto es constante, derivada de una constante es 0. Ahora, 0 por Q nos da 0, ¿no es cierto? Y 1 por 4.860 nos da menos 4.800. Sobre Q al cuadrado más 15, ¿no? Bien, entonces acá nos da esto.
Esta sería la primera derivada. Ahora hay que hacer la segunda derivada. Hay que volver a derivar esto. Nuevamente es un cociente. Este menos está aquí. Derivada de una constante. Esto es constante, sería 0. Por el denominador sin derivar q al cuadrado. Q al cuadrado. Menos la derivada del denominador, que sería 2q. 2q. Por el numerador sin derivar, que es 4860. Aquí ya teníamos q al cuadrado, pero nuevamente hay que elevar al cuadrado. Bien. Haciendo operaciones nos da esta expresión, ¿no? Porque menos por este menos daría más. Y esta sería la segunda derivada. Segundo, se determinan los valores críticos, ¿no? Los valores críticos. Entonces, en este momento tenemos esto, ¿no? Para determinar los valores críticos, la primera derivada es igual a 0, acá está. Esta primera derivada está acá. Igualamos a 0. Sacamos como un denominador q cuadrado, ¿no? Q cuadrado entre q cuadrado 1, 1 por 4870, 4800. Q cuadrado por 15, 15x cuadrado. Q cuadrado por 0 nos da 0, ¿no? Entonces, ahora tenemos esta expresión, ¿no? Porque esto ha pasado a multiplicar. Nos da solamente q cuadrado. Esto pasa con positivo y 15 pasa a dividir. Sacamos raíz de 324, nos daría más 18 menos 18. Pero solamente se toma en cuenta el valor positivo, que es 18. Ahora, los mismos pasos, ¿no? Tercero, se investiga la pertenencia de Q igual a 18 de este. Hay un solo valor crítico, y cuando hay un solo valor crítico, es fácil, ¿no? A un máximo, a un mínimo. Vamos a investigar. Q igual a 18 en 3, en la segunda derivada. Acá está la segunda derivada. Bien. Entonces, en lugar de Q, 18, ¿no? Acá está. Ahora, si hacemos operaciones, nos da 1.6. Y 1.6 es positivo, ¿no? O sea, acá decimos, la segunda derivada es positiva. Entonces, Q igual a 18 pertenece a un mínimo. Ahora, determine el costo mínimo. Q igual a 18 en 1. 1 es lo que nos dieron ya, ¿no? Es esto. Está 1. O sea, el valor de Q vamos a sustituir ahí. 18. Entonces, 18. Hacemos operaciones y tenemos este valor. Este valor. Gráfico, ya. Ahora hacemos el gráfico. Entonces, el 18, acá está, viene acá. Y este valor, acá. Entonces, y sabemos que es un mínimo. Y el mínimo tiene este sentido, ¿no es cierto? El máximo es al otro lado. Bien. Entonces habría que interpretar el gráfico, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso ya lo hacen ustedes. Igual, ¿no? Entonces acá está viniendo, ¿no es cierto? Acá está. Los costos serían. Y aquí la cantidad, ¿no? Aquí está cantidad y aquí está costos. Acá ojalá que no. Entonces acá viene Q, que es cantidad. Y acá viene los costos. Bien,
Y miren, es un costo mínimo, el menor, porque hay mayores costos. Pero nosotros perseguimos este costo, que nos cueste menos a nosotros. Entonces, miren, aquí es decreciente, ¿no? Entonces podemos decir de 0 a 18, los costos van disminuyendo y llega a un mínimo acá. En Q igual a 18 se alcanza un máximo que es de 750.540. En abierto en 18 hasta el más infinito es creciente. O sea que los costos van aumentando. Y de ninguna manera nos conviene esto, ¿no? Que a nosotros nos cueste más y sigan subiendo. Aquí sí, los costos van disminuyendo. Nos interesa esto, donde es lo mínimo, ¿no? Como ingenieros financieros, contadores públicos, entonces vamos a tener que determinar. Muy bien, entonces, el día lunes pasamos clases a las 5 y el examen es el día martes. Y el final sería el jueves. El final solamente entra derivadas y este tipo de problemas. Voy a hacer más de este tipo de problemas el día lunes y con eso el día jueves ya se entraría al examen, ¿no? El final. El segundo parcial, repito, el martes a las 11. Y el final, el segundo parcial, el día martes a las 11:15 hasta las 12:45. El final, el jueves a las 11:15 hasta las 12:45. Y ahora les voy a mandar por vía WhatsApp una práctica. Muy bien. ¿Cómo está Ezequiel Márquez? Resfriado, Inge. Tiene que dormir con su perro porque yo duermo con mi perro y duermo caliente. Es un chapi. Calientísimo. ¿Tiene perro o no, Ezequiel? Sí, pero no le baño, entonces huele mal. Ah, No me dejan es dormir que con tiene que ellos. bañarlo, pues Ezequiel. Los perritos son para también cuidarlos, asearlos, ¿no es cierto? Como a usted, su mamá, cuando era bebé, usted le bañaba, lo aseaba, así tiene que cuidarlo usted a su perrito. Es que se van a resfriar, está haciendo frío. Entonces, no hay otra alternativa que duerma con usted, ¿no? Y al final, cada mañana se entran a la ducha los dos, ¿no? Siempre hay soluciones, Ezequiel. Muy bien, miren, me han preocupado el examen de esta mañana. Tienen que estudiar teoría, ¿no? Se mecanizan, hay que saber interpretar, hay que tener en la memoria. Les he recomendado tanto, ¿no? Que memoricen las definiciones y estoy preocupado porque no he tenido un rendimiento como yo esperaba de parte de mis estudiantes. Entonces, también estudien, ¿no? La parte teórica. No lo hagan para mí, ¿no es cierto? Es para ustedes, ¿no? Porque yo no me llevo el conocimiento de ustedes, solamente yo les hago un seguimiento nada más, ¿no? Muy bien, entonces no olviden, por favor, ya hemos terminado, hasta falta practicar nomás. En el final entran derivadas, máximos y mínimos, las aplicaciones, nada más, ¿no? Entonces, el día lunes a las 5 hacemos más de estos ejercicios. El día miércoles también y el día jueves es el final. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo? A ver, señorita Ricarda, Calani, Miranda, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado, pero ¿le puedo llamar más ratitos? No, si tiene que decirme algo, me tiene que decir. No atiendo
para evitar susceptibilidades, no atiendo cosas personales. Usted dio el examen ese rato, era que me diga. Pero ya no puedo escuchar, ¿no? Para evitar susceptibilidades, ¿no? Dicen, ¿por qué a ella nomás le escuchó y no a nosotros? Por eso, antes de retirarme, les preguntaba a ustedes si querían decir algo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Señorita Araceli Gelén, ¿quiere decir algo? No, licenciado. Muy bien, entonces ya tenemos fechas. El día lunes hago más práctica. El día miércoles más práctica, ¿no? El martes es el examen y el jueves ya estaríamos preparados. Yo les voy a mandar una práctica ahora por WhatsApp. En este momento, a ver, les voy a mandar y me dicen si han recibido. Comercial, ingeniero. De comercial. Sí, de ingeniería comercial. ¿Y por qué ha dado examen esta mañana usted? No lo sabía, ingeniero. Yo pensé que los sábados, como la anterior vez nos ve para el examen, nos hemos preparado. Igual que el Usted ha sábado. metido la pata, pues, Ricarda. Era para los de contaduría esta mañana. Y ahora, licenciado. Ya metió la pata. Tiene que averiguar ya. A ver, vamos a ver. Usted ha dado, pero el parcial en ingeniería comercial. Sí, exacto. Y ¿cómo se llama? Le llamo, no ve por qué yo tengo 5 puntos y como tú dijiste, por eso yo le quería hablar en llamada y antes también te había llamado. Ah, ya, tenía 5 puntos porque ha copiado usted o ha hecho copiar o se lo han hecho el examen. Esa era la susceptibilidad que se tenía, ¿no? Sí, Pero ahora ya tiene una nota de 45. 45, entonces. Ya, ¿está bien? Bueno. Gracias, licenciado. ¿En qué está? Perdón, ¿les ha llegado la práctica a los de ingeniería financiera? Sí, ingeniero, ha llegado. Ah, ya. Esa práctica vayan resolviendo en base a la práctica y lo que explico será el examen, ¿no? Me he de basar en las prácticas, ejercicios parecidos, ¿no? Tienen práctica de derivadas, tienen práctica de máximos y mínimos, tienen ahora la práctica de las aplicaciones, o sea que ya tienen todo. Muy bien, entonces me despido de ustedes hasta el día lunes a las 5 de la tarde. Me despido, como siempre, con un abrazo. Hasta luego. De igual manera, ingeniero. Hasta luego, hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.